Noches, mis queridos amigos. Una feliz semana a toda la teleaudiencia, que ahora vamos a exponer un tema interesante a la luz de la palabra de Dios y algunas citas de los testimonios inspirados. Dios nos ha mandado a exponer los falsos maestros. Interesante. Como pueden apreciar ahí en la ilustración, donde un lobo está vestido de oveja y está convenciendo con sus falsas enseñanzas a tantos adherentes. Muy bien, vamos a pedir la bendición del Señor para que nos dé sabiduría para poder entender los escritos de la palabra de Dios y de los testimonios. Querido Padre Celestial, gracias Señor por esta oportunidad que nos da de estudiar tu sana doctrina, tu sana palabra, para poder discernir, Señor, los últimos tiempos que estamos viviendo, Señor. Ahora que tanto pululan, Señor, dentro de tu pueblo, que han salido, Señor, para enlodar a tu pueblo adventista, a tu pueblo remanente, los falsos maestros y los falsos profetas. Ayúdanos a comprender a la luz de tu santa palabra. Estos favores te los pedimos en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. Muy bien, entonces, Dios nos ha mandado exponer los falsos maestros. Vamos a ver entonces, sin más, la cita que hemos justamente preparado para ustedes. Aquí lo tenemos. En Hechos capítulo 20, versículo del 28 en adelante, dice el apóstol Pablo, cuando ya se dirigía para Jerusalén, dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. ¿Cómo Dios ha adquirido la iglesia? Por su propia sangre ha sido comprada esa iglesia. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos, de ustedes mismos, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿De dónde dice que saldrían estos falsos maestros, estos lobos rapaces? Dentro de la misma iglesia cristiana, no de afuera, sino de entre los mismos miembros surgirían esos falsos hombres para engañar con cosas perversas. 31. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Una preocupación enérgica del apóstol Pablo. 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Este es el ejemplo de Pablo. Él está demostrando que siempre fue veraz, sincero, abnegado. Dice aquí: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. ¿Para qué? Para trabajar. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Qué gran ejemplo de este siervo de Dios, de este apóstol del Señor, que tenía todo el derecho de recibir un salario. Pero él, para no dar a mala interpretación que solamente por causas económicas predica, no, él trabajaba tejiendo tiendas. Y después
daba su tiempo para discipular, para predicar el evangelio a los gentiles, a toda Asia. Entonces es un gran ejemplo, no como ahora. Actualmente existen falsos maestros que solamente se quieren llenar la panza, a causa de las donaciones, las ofrendas, los diezmos, para construirse tremendas mansiones con piscina, para poder hacer viajes turísticos, para darse la gran vida. Pero Pablo fue un gran ejemplo. Todo lo hacía de manera abnegada. A veces no tenía qué comer, pero así llevaba el mensaje. La sierva del Señor, en el libro de Hechos de los Apóstoles, página 316, párrafo 2, dice: se le revelaron al apóstol los peligros que iban a asaltar a la iglesia de Éfeso. Porque yo sé, dijo, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al ganado, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para llevar discípulos tras sí. Pablo temblaba por la iglesia cuando, al pensar en el futuro, veía los ataques que iba a sufrir de enemigos exteriores e interiores. Aconsejó solemnemente a sus hermanos que guardasen vigilantemente su sagrado cometido. Como ejemplo, mencionó sus incansables trabajos entre ellos. Por tanto, velad, acordándose que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Porque ser engañado es perdición. Segunda de Corintios 11, 13 al 14 y 15 dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, ¿ya? Hacen fraude, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel bueno, como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros, sus embajadores, también se disfrazan como ministro de justicia, como ministro de que hay que guardar los mandamientos de Dios, pero detrás están que lo violan, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, así estos falsos apóstoles, estos falsos maestros, que son prácticamente los cuellos blancos, ¿ya? Con saco y corbata, ¿no? Engatusan, engañan, con falsas teorías, con errores doctrinales, con textos fuera de contexto, enseñan para engañar. Emplean justamente la astucia, mostrando un rostro de que es un hermano bueno, es un maestro inteligente, pero detrás tienen un lobo escondido. Gálatas 1, del 6 en adelante: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Acá Pablo, preocupado por los Gálatas, por la iglesia de Galacia, los escribe esto en su carta, preocupado de que muchos habían entrado en apostasía. Por eso aquí los reprende. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. La única preocupación de Pablo, del apóstol Pablo, era presentar la verdad tal cual es. Así se gane amigos o enemigos, porque él buscaba agradar la voluntad de Dios.
¿Ya? Entonces, si aún un ángel del cielo o un gran amigo nos tratase de convencer con otro evangelio del cual nosotros como adventistas hemos aprendido de las 28 creencias fundamentales, si es un evangelio diferente, pues sea anatema. Tenemos que cerrar círculo, tenemos que cerrar murallas de no estar contaminándonos con otro evangelio diferente. ¿Qué dice la sierva del Señor sobre este referente de los Gálatas? Mientras Pablo estaba en Corinto, ¿no? Pablo tenía motivo de seria aprehensión concerniente a algunas de las iglesias ya establecidas por la influencia de falsos maestros que se habían levantado entre los creyentes de Jerusalén. Se estaban extendiendo rápidamente la división, la herejía y el sensualismo entre los creyentes de Galacia. Esos falsos maestros mezclaban las tradiciones judías con las verdades del Evangelio, haciendo caso omiso de la decisión del Concilio General de Jerusalén. Instaban a los conversos gentiles a observar la ley ceremonial, esa ley ceremonial que ya había sido caducado con la muerte de Cristo en la cruz. Entonces, estos falsos maestros de Jerusalén enseñaban a los gentiles, a los griegos, que todavía hay que guardar la ley ceremonial de Moisés. Entonces, esta herejía era la que se estaba entrando, infiltrando en la iglesia cristiana apostólica. La situación era crítica, los males que se habían introducido amenazaban con destruir rápidamente a las iglesias gálatas. El corazón de Pablo se sintió herido y su alma fue conmovida por esta abierta apostasía de aquellos a quienes había enseñado fielmente los principios del Evangelio. Escribió inmediatamente a los creyentes engañados, exponiendo las falsas teorías que habían aceptado y reprendiendo con gran severidad a los que se estaban apartando de la fe. Después de saludar a los Gálatas con las palabras: gracias sea a vosotros y paz de Dios, el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, le dirigió estas palabras de agudo reproche. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. No que hay otro, sino que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas aún si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema. Las enseñanzas de Pablo habían estado en armonía con las Escrituras y el Espíritu Santo había dado testimonio acerca de sus labores. Por lo tanto, exhortó a sus hermanos a que no escucharan a quien contradijera la verdad que él les había enseñado. Está en Hechos de los Apóstoles, página 307 al 308. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo del 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente, así camufladamente, mezclado con la verdad, herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, sus engaños, por causa de los cuales el camino de la verdad será insultado, blasfemado. Y por avaricia harán mercadería, pedirán donaciones, diezmos y ofrendas a estos disidentes, estos falsos maestros, con palabras fingidas. Sí, para poder dar el mensaje a todo el mundo, necesitamos más colaboración de ustedes, cuando la verdad es para su bolsillo. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Tremendo. Obreros fraudulentos
introducen encubiertamente herejías destructoras. Primera de Timoteo 4:1 y 2. Pero el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos algunos, no dice todos, algunos del pueblo de Dios o de la iglesia de Dios, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus. Cuando se refiere a espíritus, se refiere a personas, engañadores y a doctrinas de demonios, inspirados por el espíritu demoníaco, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. O sea, son personas que no tienen dolor por el pecado. Son personas que su mente está prácticamente, tiene cicatrices por todos lados. No se conduelen por las necesidades de los demás. Son hipócritas, como dice acá. ¿Ya? Por la hipocresía de mentirosos. O sea, son conchudos, en otras palabras. La palabra conchudo. Son caraduras, son sinvergüenzas. Y eso aparecería dentro del pueblo de Dios. Por eso que no debemos creer en el hombre, sino en un escrito está, así dice Jehová. Primera de Juan 4 del 1 al 6. Amados, no creáis a todo espíritu, o sea, no creáis a toda persona, sino probad los espíritus si son de Dios, o sea, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, muchos. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Ya? Si creemos que Jesús ha venido, ¿ya?, cargando prácticamente la naturaleza caída del hombre, ese es de Dios. Pero si creemos que Jesús vino de otra forma, como un ser divino, y que gracias a sus poderes divinos hizo milagros, no son de Dios. Porque Jesús hizo la voluntad de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido. Porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error, porque al mundo le agradan las mentiras, al mundo lo agrada las herejías, porque son curiosos. ¿Qué dice Jesús, nuestro Señor Jesús? Mateo 7, del 15 en adelante, dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. O sea, son hipócritas. Pero Cristo nos da la clave cómo reconocerlo. Por sus frutos lo conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos lo conoceréis. Así es. Más se descubre cuando tienen codicia. Están que piden donaciones para ellos mismos. Se enriquecen. Se compran casas, se compran carros, viajan por todos lados, se dan la gran vida. No se supeditan a un sueldo justo. Inventan muchos pretextos de que la iglesia adventista no administra bien los diezmos y que con los diezmos van a perseguir a los disidentes. Inventan tantas cosas. Entonces, uno debe cumplir con Dios su mayordomía.
Pero estos profetas siempre lo hacen por un interés económico. Al principio aparentemente parecen que no persiguen esos fines lucrativos, pero después poco a poco ya comienzan a pedir. Deuteronomio 13, del 1 en adelante, dice: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, ¿ya? Y te anunciare señal o prodigio, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. Hasta aquí. Ustedes saben que el diablo puede ayudar a cumplir sus predicciones, pero si te lleva a la violación de los mandamientos, entonces no debes seguirlo, porque a veces las señales no son testimonios de que están en la verdad. Por eso debemos tener cuidado. Si guardan los mandamientos de Dios, si aceptan el espíritu profecía, si aceptan que la muerte es un estado inconsciente, si aceptan que Cristo está en el santuario celestial, juzgando a su pueblo, entonces, si te llevan la contra de estas doctrinas o estos hitos importantes de la iglesia adventista, entonces no es un verdadero maestro, es un falso profeta. Por eso dice, si se cumpliere la señal que él te anunció, si se cumple, pero te dice, vamos en pos de dioses ajenos, o sea, vamos en pos de estas creencias, ¿ya? Dice, versículo 3, no darás oídos a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueño, porque Jehová vuestro Dios te está probando para saber si amas a Jehová, si amas su verdad. Vuestro Dios con todo vuestro corazón y con todo vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andarás y a él temerás, guardarás sus mandamientos y escucharás su voz, y a él servirás y a él seguirás. Es interesante. La importancia de guardar los mandamientos de Dios, incluyendo el día de descanso del sábado. Deuteronomio 18, del 20 en adelante, dice, el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, ¿ya? Porque se dicen que son ungidos de Dios, que Dios lo ha llamado. Ahora existen varios que se hacen llamar tercer Elías. Ajá. Se hacen llamar tercer Elías como personas. Entonces, pero acá dice la palabra de Dios que estos profetas son gente presumida. Hablan hasta por las orejas. Por eso dice que el profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos. Claro, hablando de dioses ajenos, está hablando de demonios. Como actualmente un ministerio que se llama el Cuarto Ángel, tiene predicaciones que hablan acerca del horóscopo, de que las estrellas que están en el cielo es el evangelio de Dios. Y creen en estos signos zodiacales. Es tremendo. Entonces, esos son los dioses ajenos. Y si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción le habló el tal profeta. No tengas temor de él. Entonces, vemos que son gente presumida. Jeremías 6, del 13 en adelante. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Ahí está. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Por algo hay un ministerio que se llama el gran engaño, porque son engañadores. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz.
¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza, por tanto caerán entre los que caigan, cuando los castigue caerán, dice Jehová. ¿Se dan cuenta? Que son mercenarios del Evangelio. Predican la paz. Predican que todo está normal, que no se alarmen. Ya sabemos que Cristo va a venir por segunda vez. Ya sabemos que haber ley dominical, pero no se atormentes. Si tú estás con Cristo, Él te va a guardar, así que no te preocupes, vive tu vida cristiana. Así también trabaja esta clase de engañadores, hay que tener mucho cuidado. Son los falsos pastores, que están dentro del pueblo de Dios también. Jeremías capítulo 5 versículo 30 dice: cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentiras y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Así es, estamos en el tiempo del fin y estas son las cosas que está pasando. Mateo 24. Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe. Mirad, era la preocupación de Jesús, porque vendrán muchos en mi nombre, o sea, diciendo que Cristo los ha enviado. Muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo o yo soy el ungido, porque Cristo en griego significa ungido, o yo soy el ungido, y a muchos engañarán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Justamente por causa de esos mentirosos, el amor de muchos se enfría. Porque hay tantas religiones, hay tantas personas que predicen fechas del fin del mundo, no se cumple. Entonces, el primer amor que tenían los creyentes se llega a enfriar por culpa de estos mentirosos. ¿Qué ejemplo dicen? Si así, dice la gente, si así son todos los cristianos, entonces ¿para qué yo voy a ser cristiano? Me quedo tal como estoy. Y esas son las consecuencias de estos mentirosos. Pero acá no dice Jesús: mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Entonces, si algunos dijeren: mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales, claro, y prodigios, porque Satanás los ayuda, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Colosenses capítulo 2. Interesante, ¿eh? Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Ese es el consejo del apóstol Pablo. Arraigados y sobreedificados en Cristo y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Mirad que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, ¿ya? Conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces miren lo que dice acá la pluma inspirada referente a los colosenses, que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Aquí la sierva del Señor, Ellen White, amplía más cuáles son esas filosofías, esas tradiciones, esas huecas sutilezas. Vamos a ver. Y esto digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis aprendido, creciendo en ella con nacimiento de gracia. Mirad que ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo, porque en Él, en Cristo, habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente, y en Él estáis cumplidos, el cual es la cabeza de todo principado y potestad. Cristo había anticipado que se levantarían engañadores por cuya influencia la maldad se multiplicaría, ¿ya? Por causa de los engañadores, y el amor de muchos se enfriaría, justamente por causa de estos gentes perversas. Mateo 24:12 advirtió a sus discípulos que la iglesia estaría en mayor peligro que por este mal de la mentira, pues,
que por las persecuciones de sus enemigos. ¿Se dan cuenta? Entonces la iglesia estaría en mayor peligro por los falsos profetas, los falsos maestros, que por las persecuciones externas. Una y otra vez Pablo previno a los creyentes contra esos falsos maestros. De este peligro, más que de cualquier otro, deberían prevenirse, pues al recibir falsos maestros, ¿ya?, abrirían la puerta a errores por los cuales el enemigo podría empañar las percepciones espirituales y hacer tambalear la confianza de los nuevos conversos en el Evangelio. ¿Cuál es la consecuencia de recibir falsas doctrinas? Satanás empaña nuestras percepciones espirituales, se endurecen. Por más que nos presente un escrito está, ya no queremos creer. ¿Por qué? Porque seguimos a hombres y no seguimos a Cristo. Y seguir a hombres es idolatría. Ser seguidores de falsos maestros, ser seguidores de líderes porque hablan bonito, porque conocen mucho de la Biblia. Entonces eso es idolatría. Y eso es justamente más peligroso. Dice aquí, Cristo era la norma por la cual debía probar las doctrinas presentadas. Todo lo que no estaba en armonía con sus enseñanzas debían rechazarlo. Cristo crucificado por el pecado, Cristo resucitado de entre los muertos, Cristo ascendido a lo alto. Esta era la ciencia de la salvación que ellos debían aprender y enseñar, no otra cosa. Las amonestaciones de la palabra de Dios respecto a los peligros que rodean a la iglesia cristiana también son para nosotros hoy, dice. Como en los días de los apóstoles, los hombres intentan por medio de tradiciones y filosofías destruir la fe en las escrituras. Así es, así hoy, por los complacientes conceptos de la alta crítica todavía se creen estos. Evolución, espiritismo, teosofía. Tengan atención a esa palabra, teosofía y panteísmo. El enemigo de la justicia está procurando llevar a las almas por caminos prohibidos. Para muchos que se dedican a espaciarse en esas filosofías, la Biblia es una lámpara sin aceite porque han dirigido sus mentes hacia canales de creencias especulativas que traen falsos conceptos y de paso confusión, especulaciones, teosofía. ¿Qué está sucediendo con algunos ex-adventistas como estos españoles de Girona, del Ministerio del Cuarto Ángel, el Gran Engaño? Que están enseñando esas cosas, que están enseñando la acupuntura, que un adventista debe practicar acupuntura. Y eso Ellen White lo llama como parte de la corriente de la teosofía, de esas medicinas orientales que están mezcladas justamente con panteísmo. A eso había sido la apostasía alfa que el doctor John Kellogg llevó a muchos líderes adventistas a esas creencias panteístas, llevándolos a un error tremendo, y muchos cayeron. Muchos que trabajaban en el sanatorio con él, porque él era médico, muchos cayeron en sus engaños. Él escribió un libro titulado creo que el templo viviente, donde hablaba todas sus enseñanzas panteístas. Y de ahí se ha derivado también las corrientes antitrinitarias. Tremendo. Entonces, creencias especulativas. Tremendo. Entonces, ¿qué pasa con esto? La obra de la alta crítica, entre comillas, al criticar, conjeturar y reconstruir, están destruyendo la fe en la Biblia como revelación divina. Está privando a la palabra de Dios del poder de guiar, levantar e inspirar las vidas humanas. Por el espiritismo, multitudes son inducidas a pensar que el deseo es la mayor ley. Inducidas a pensar que el deseo es la mayor ley, que la licencia es libertad y que el hombre es responsable únicamente de sí mismo y ante sí mismo. Esto es lo que se está introduciendo también en las iglesias adventistas. Hay algunas escuelas adventistas que están enseñando a sus alumnos ¿de qué?
de que practiquen el yoga, unos tipos de ejercicios. Entonces, esos son en algunas escuelas contadas, pero no todas las escuelas adventistas están podridas. Entonces, siempre va a haber eso, como se predecía, ¿no? De que el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos, no todos, algunos apostatarán de la fe. Pero también los disidentes están cayendo en ese espiritismo camuflado. Como hemos repetido, que el ministerio del cuarto ángel de Víctor San Vicente está arrastrando mucho espiritismo en sus creencias. Ellos siguen los pasos, creen lo que es el cabalismo, en la numerología bíblica, entre comillas, se dirigen en esos canales. Entonces hay que tener mucho cuidado con ellos, ¿no? La palabra de Dios dice que nadie os engañe, ¿qué cosa? En filosofías, en huecas sutilezas, en tradiciones. Inclusive, ellos para poder justamente probar sus 6.000 años de historia y la venida de Cristo, han adoptado las tradiciones de los rabinos judíos que hablaban pues de los 6.000 años, adoptaron también las tradiciones de los padres apostólicos que hablaban de los 6.000 años, etc. O sea, arraigan esas tradiciones, ¿para qué? Para mezclarlo con algunas citas fuera de contexto del espíritu profecía, para poder justamente ellos predicar sus ideas iluminadas de los 6.000 años de historia de pecado y Cristo viene el 2031. ¿Se dan cuenta? Emplean tradiciones ¿para qué? Para demostrar que están en la verdad. Las tradiciones judías, las tradiciones de los padres apostólicos, etc. Todavía agarran algo de catolicismo todavía para poder enseñar sus falsas creencias del 2031. Ponen fecha a la venida de Cristo. Entonces todo esto es lo que se ha infiltrado en el adventismo por culpa de estos falsos maestros. El seguidor de Cristo se encontrará con las palabras persuasivas contra las cuales el apóstol advirtió a los creyentes de Colosas. Se encontrará con interpretaciones espiritualistas de las escrituras, pero no deben aceptarlas. Acá también están las interpretaciones alegóricas que hacen decir a la Biblia lo que no dice. Inventan tantas cosas, hacen analogías. Por ejemplo, dicen, ¿no? Que en la boda de Caná Jesús hizo el milagro de convertir el agua en vino, que había 6 tinajas que ordenó que llenaran agua. Y dice que las 6 tinajas representa ¿qué cosa? Los 6.000 años de historia de pecado. Por eso que en el año 6.000 Cristo va a venir. Alegorizan un hecho histórico para proclamar sus 6.000 años y Cristo viene el 2031. Entonces son interpretaciones espiritualistas lo que hacen. Muy bien, continuamos entonces. Y eso tiene sus consecuencias, pues. Dice, ha de oírseles afirmar claramente las verdades eternas de las Escrituras. Guardando sus ojos fijos en Cristo, caminará constantemente hacia adelante en el camino señalado, descartando todas las ideas que no están en armonía con su enseñanza. La verdad de Dios es el objeto de su contemplación y meditación. Considerará a la Biblia como la voz de Dios que le habla directamente. Así encontrará la sabiduría divina. Por eso tenemos que estudiar. El conocimiento de Dios, como está revelado en Cristo, es el conocimiento que deben tener todos los que están salvos. Este es el conocimiento que obra la transformación del carácter. Y eso lo dice San Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. La verdadera creencia, la verdadera doctrina ayudará en la transformación del carácter de una persona. Santificará.
Por eso que los errores doctrinales no sirven para nada, son basura. Eso te va a pervertir el carácter, no va a haber cambio en tu vida cuando adoptas falsas creencias, llena de prejuicio, llena de avaricia, lleno de adulterio en el corazón, no te cambia. En cambio, la verdadera doctrina santificada por Dios es la que te transforma gradualmente en un buen cristiano. Entonces dice, recibido en la vida, volverá a crear en el alma la imagen de Cristo. Tal es el conocimiento que Dios invita a sus hijos a obtener, pues en comparación con Él, o sea, con la verdad, todo lo demás es vanidad y nada. En toda generación y en cada país el fundamento de la verdad para la construcción del carácter ha sido el mismo, los principios contenidos en la palabra de Dios. La única forma segura e infalible es hacer lo que Dios dice. Los mandamientos de Dios son rectos y el que hace estas cosas no resbalará para siempre. Salmos 19:8 y 15:5. Fue con la palabra de Dios como los apóstoles hicieron frente a las falsas teorías de sus días, diciendo: nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. 1 Corintios, capítulo 3, versículo 11. Este es el tema que les he querido hoy día justamente participar a ustedes. Tengamos en cuenta esto. Y en mi Facebook está publicado justamente todos los textos bíblicos que los he leído con la cita del Espíritu Profecía. Queremos terminar con esto, con esta disertación, agradeciendo a Dios por el tiempo que nos ha permitido tener. Vamos a despedirnos. Querido Padre Dios, gracias Señor por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a estar bien apercibidos de tantas falsas enseñanzas y cada vez los engaños van a ser más poderosos. Danos discernimiento, danos ese don para poder discernir el error que está camuflado en la verdad. Ayúdanos a separar, Señor. Ayúdanos, Señor. No estamos libres de caer. Gracias, Señor. Todos estos favores te los pedimos en el nombre bendito de Jesús. Amén. Conmigo será hasta mañana. Continuaremos con la parte número 4 de que la iglesia adventista no es Babilonia. Hasta mañana. Maranata, el Señor viene.